Muy buenas tardes, queridos hermanos. Como siempre es un agrado poder compartir y estudiar juntos de la palabra de Dios. Como decía Rosy, mi nombre es Benjamín Álvarez Collado, soy miembro de la Iglesia Playa Ancha y hoy, domingo 15 de febrero, tengo la misión de traer este penúltimo sermón de nuestra serie verano Salmos de Paz. ¿Ya? Revisando en calendarios anteriores, me toca siempre esta fecha, después de San Valentín. Y parecía ser que uno al ser soltero tuviera un poco más de tiempo para preparar esta prédica, ¿no? Y también coincide, ¿cierto?, con la última parte de las vacaciones de verano. Así que dentro de esta serie, ¿verdad?, de salmos, hoy nos toca revisar el Salmo 121, el cual puede ser, ¿cierto?, uno de los cánticos de confianza para nuestra vida. Así que antes de comenzar a revisar este pasaje, pidámosle al Señor que su mensaje nos desafíe en esta jornada de domingo. Padre amado, te damos muchas gracias por poder reunirnos. Gracias porque tenemos tu palabra. Gracias porque tú nos permites poder estudiar y reunirnos cada domingo a poder entender también tu palabra. Te pedimos para que nos guíes en este tiempo, para que tu palabra sea exaltada y para que en cada momento tú nos permitas estar atentos y también a tener corazones dispuestos a ser desafiados por ti. Así que te damos muchas gracias y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien, para introducirnos a este tiempo, estaba pensando que a lo largo de nuestra vida vivimos momentos de dificultad, incertidumbre y temor. Podemos encontrarnos con problemas como la falta de dinero, la cesantía, discusiones familiares, problemas en el trabajo, o inclusive inseguridad de estar en algún sector o alguna ciudad, ¿no? Entre otros temas que nos aquejan actualmente. Recientemente, la semana pasada, en mi familia tuvimos la pérdida de un tío, quien el año pasado se diagnosticó, ¿cierto?, una enfermedad intestinal y después de toda una vida de trabajo y esfuerzo, tuvo que comenzar a ser cuidado, ¿no? Como ocurre en estos casos, y lo más común, ¿cierto?, para mí también, uno de sus hijos se encargó de cuidarlo hasta su muerte, que en este caso fue una prima, su hija mayor, quien dejó su rutina y cambió su vida por el cuidado de su papá. En mi familia es un patrón común que se repite, ¿no? Mi tía cuidó de mis abuelos, mi madre cuidó de mi abuela paterna, de su suegra, y mi hermana cuidó de mi papá mientras yo tenía que trabajar. ¿Qué ocurre en estos casos? Esa persona que se encarga, ¿cierto?, del cuidado de otro, vive un proceso agotador, en que su círculo familiar la apoya cuando puede o cuando quiere. Su círculo de amigos va desapareciendo o la apoyan con mensajes por redes sociales. Pero en el día a día va quedando sola. Van agotándose al estar pendientes de las necesidades y los cuidados de un otro. Y ahí es donde surge la pregunta: ¿quién cuida del cuidador o la cuidadora? Por eso en el pasaje de hoy veremos qué nos dice Dios sobre el cuidado y la protección de las personas. Recordemos que el libro de Salmos se encuentra en el Antiguo Testamento y corresponde al género de la poesía. Por lo tanto, tenemos que estar atentos a entender imágenes, ejemplos, metáforas que abordan distintos temas humanos, ¿no?, tales como las alabanzas, los lamentos, el arrepentimiento, el amor y la confianza en Dios. Ahora bien, el salmo de hoy, ¿cierto?, el número 121, pertenece al quinto libro del Salterio.
en distintas etapas que se divide este libro. Y esta sección comprende desde el Salmo 120 hasta el 134. ¿Ya? También se les conoce como cantos de ascenso, cantos graduales, que provienen del gradus o escalón, o cánticos de los peregrinos. ¿Ya? Según los comentaristas, estas oraciones se escribieron en el periodo posterior al exilio de Israel y formaban parte del himnario del pueblo durante el peregrinaje al Templo de Jerusalén para las 3 fiestas anuales. ¿Cuáles eran estas? Las fiestas de los panes sin levadura, la fiesta de las semanas y de las enramadas. ¿Ya? Para quien quiera revisar eso en detalle, puede ir a Deuteronomio capítulo 16 y ver ahí en detalle las instrucciones que Dios otorga a estas fiestas. Por lo tanto, estas oraciones, peticiones y alabanzas tienen un carácter especial para el pueblo de Israel. Asimismo, el libro de Salmos se constituye en grupos de 3, o por lo menos esta sección. ¿Ya? El primero del grupo expone una situación o aflicción. El segundo salmo enfatiza en el poder del Señor para guardar, edificar y dar esperanza. Y el tercero tiene el tema de la seguridad. En este caso, Ignacio nos trajo el Salmo 120, que corresponde al primero de esta sección, y hoy vamos a estar revisando el siguiente, que corresponde al segundo grupo, a los Salmos de Esperanza. Y según los teólogos, es probable que este canto inicialmente haya sido usado en reuniones locales, tal como la de nosotros, y más tarde en las peregrinaciones a Jerusalén. Ahora, yendo al texto mismo, vamos a tener como idea central que Dios es nuestro guardián, nuestra protección y nuestro cuidador por la eternidad. Y para ello vamos a ver 3 secciones en este pasaje, respondiendo a 3 preguntas. La primera sección, ¿dónde Dios es este cuidador? Versículos 1 y 2. La segunda sección, ¿cuándo es cuidador? Versículos 3 al 5. ¿Y cómo es este guardián? Versículos 6 al 8. Así que vamos juntos a la primera sección. El Salmo 121 comienza con una pregunta. Dice, a las montañas levanto mis ojos. ¿De dónde ha de venir mi ayuda? Y según los comentaristas, esta pregunta sobre dónde puede encontrarse la seguridad puede haber surgido originalmente debido a unas diversas circunstancias, pero en su contexto de peregrinaje describe una mirada ansiosa hacia los montes que podrían ser una guarida o un lugar cierto de malhechores, de peligro, o una mirada anhelante a los lejanos montes de Sión. Esto demuestra un tono personal del salmista, quien busca y reconoce a Dios como una fuente de seguridad, que es lo que vemos luego en el versículo 2. La respuesta. Mi ayuda proviene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Esta afirmación a primera vista podría parecer una respuesta simple y evidente, obvia, ¿cierto?, para alguien cristiano, pero expresa una profunda verdad. Por un lado, porque manifiesta seguridad de que la ayuda o el socorro solo viene de Dios. Dice, proviene del Señor, no dice podría venir o probablemente venga, sino que el salmista expresa seguridad de que la ayuda es de Él. Y además, reconoce al Señor en su inmensidad, como la fuente de toda vida, expresando lo mismo que leemos al inicio de la Biblia, en Génesis 1:1. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Por ende, este versículo demuestra también la confianza y el conocimiento de Dios que tenía el salmista. Y también le recuerda, ¿cierto?, al pueblo quién es este Dios, el cual lo socorre en tiempos de dificultad. Entonces, ante esta idea, ante este pasaje, vale preguntarnos, ¿a quién recurrimos cuando necesitamos ayuda? Probablemente en este contexto respondamos que Dios
¿cierto? Nuestra respuesta inmediata. Pero en ocasiones, nuestro corazón orgulloso busca primero intentar resolver los problemas por uno mismo, sin ayuda. En ocasiones yo me he visto con una agenda llena de reuniones y trabajos pendientes. Pero aún así, me creo superhéroe e intento resolver los problemas por mi cuenta. O también intento ser el que ayuda a los demás, haciendo un espacio en esta apretada agenda. Y además soy de los que me cuesta pedir ayuda. Allí, en esos momentos, es cuando Dios me muestra constantemente que Él tiene poder y control de todo. Porque muchas situaciones no dependen de mí, ni de lo que parezca bueno, ¿cierto?, estando disponible, sino que es una muestra de que Él es el Maestro y nosotros somos herramientas en sus manos. Y cuando necesitamos ayuda, Él dispondrá, ¿cierto?, de las personas, las situaciones precisas para su solución, incluso en el momento exacto. Quizás también trabajando nuestra paciencia, ¿verdad? Porque Dios ya tiene planes perfectos para cada uno de nosotros y no hay mejor ayuda que la del Creador del universo. Entonces, esta primera sección, ¿cierto? Donde Dios es nuestro guardián, podemos decirlo que en cualquier momento en que necesitemos de su ayuda, seamos o no conscientes de que lo necesitamos. Bien, vamos a la segunda sección. ¿Cuándo Dios es nuestro guardián? Versículos 3 al 5. En esta sección se nos muestran tres imágenes o situaciones en las que se evidencia la protección y el cuidado de Dios. Así leemos, versículo 3. No permitirá que tu pie resbale, jamás duerme el que te cuida, jamás duerme ni se adormece el que cuida de Israel. El Señor es quien te cuida, el Señor es tu sombra a tu mano derecha. Y aquí, cierto, si nos fijamos en el versículo 3, tenemos un verbo en tiempo futuro. No permitirá, dice ahí, para indicarnos que no resbalaremos. Entonces, ¿quiere decir que los cristianos nunca tendremos caídas? No, porque recordemos, cierto, que en el Salmo tenemos lenguaje simbólico, ¿no? Por lo tanto, es una forma de representar el cuidado del Señor en todo momento. Y podría parecernos también una situación cotidiana, ¿no?, el poder caernos o doblarnos. Por lo tanto, en esta imagen, ¿cierto?, pensando justamente en el peregrinaje, el viaje, el resbalarse era una posibilidad. Pero nos quiere mostrar, ¿cierto?, de forma más profunda que Dios está en control, está en cuidado. Por lo tanto, para los lectores, ¿cierto?, originales del Salmo, y para nosotros, también se nos muestra, ¿cierto?, de una forma clara el carácter de Dios. Posteriormente, nos muestra, ¿cierto?, a un Dios activo en medio del descanso de su creación, de los hombres. Se nos dice que Él está despierto y atento mientras nosotros dormimos. Creo que para cualquiera que ha cuidado de otros, en especial pienso en los padres, madres o cuidadores, saben lo que significa estar atento mientras los hijos se duermen, ¿no? Principalmente, por ejemplo, cuando están enfermos o se despiertan al medio de la noche por alguna pesadilla o necesitan de algo. Allí, el cuidador, ¿cierto?, entrena su sueño liviano para estar atento de que su hijo no le pase nada, de que descanse realmente, pese a que él quizás no pueda descansar tanto. ¿Sí? Además, cuando leí estos versículos se vino a mi mente la educación básica, ¿no? Probablemente en mi generación, o alguna generación también cercana a ustedes, ¿cierto?, se nos enseñaba el himno de Carabineros para el acto del 27 de abril. Y uno entonaba dentro de los siguientes versos. Duerme tranquila, niña inocente, sin preocuparte del bandolero, que por tu sueño dulce y sonriente vela tu amante carabinero. ¿No? Y usted dirá, ¿qué relación tiene esto? ¿No? Pero tiene la relación de que el cuidado en el descanso del otro está presente también, ¿no?
Sin embargo, en el Salmo, ¿cierto? Se nos expresa que no es una persona la que está preocupándose, sino que es el mismo Dios, el Dios creador, como decíamos antes, ¿cierto? Quien no descansó por cuidar de su pueblo. Así lo vemos en la historia de Israel, su pueblo escogido. Vemos que el Señor les proveyó de protección de pueblos enemigos, les sustentó con alimento por medio del maná y del agua, le guiaba en su caminar por medio, ¿cierto?, de las nubes, y también les dio instrucciones para su forma de vivir. Por ende, la audiencia original, este pueblo que iba camino, ¿cierto?, a las fiestas, recordaba todo esto, que el Señor era el guardador de Israel. Y así incluso está registrado, ¿cierto?, en los libros de la Biblia que conocía hasta ese momento. Hoy en día, nosotros que tenemos una Biblia completa, podemos reconocer y recordar también las palabras de Jesús, Dios Hijo, quien en Juan 10 nos recuerda: yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado no es el pastor, y a él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. Y ese hombre huye porque es un asalariado, no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce y yo lo conozco, y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil, y también a ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Juan 10, del 11 al 18. ¿Qué vemos acá? ¿Cierto? ¿Cómo relacionamos este pasaje de el buen pastor, que incluso podría ser un sermón aparte, ¿no? Con este Salmo 121. Primero, confirma lo que leemos en el Salmo. El Señor es quien te cuida. Y así declara, ¿cierto?, al diferenciarse como pastor y no como el trabajador o el asalariado, ¿cierto?, que abandona las ovejas en caso de peligro, sino que las conoce y las protege, siendo un refugio seguro. En segundo lugar, muestra que el pastor cuida de todo su rebaño, tanto las de este redil como las de otro, formando un solo pueblo o rebaño a su cuidado, que es lo que nosotros también conocemos, ¿no?, con la gran comisión de que llegar a todos con el mensaje. Y tercero, también nos muestra que este pastor es un cuidado seguro, porque va a entregar su vida por su voluntad, recordándonos el sacrificio de Cristo en la cruz, quien fue el pastor que se entregó por sus ovejas, y a la vez, de forma simbólica, ¿cierto?, el Cordero de Israel, que con su sangre nos reconcilia con el Padre, quien perdona todos nuestros pecados y nos da salvación. Por ello, esta segunda sección nos recuerda que el Señor, tal como cuida al pueblo de Israel, y cuida también a su pueblo actualmente. Es un Padre activo, presente, cuidador, protector en todo momento, tanto despiertos como durmiendo. Él está allí como el pastor que cuida de su rebaño, que cuida cada una de sus ovejas. Ante esto, es necesario preguntarnos: ¿reconocemos realmente que Dios nos guarda y nos guía? ¿O lo reducimos como un amuleto que nos da suerte en la vida y nos entrega buenos momentos? ¿Recordamos a Dios constantemente o solo cuando estamos en dificultad, en incertidumbre? Este momento es una instancia adecuada para que cada uno de nosotros seamos honestos con nosotros mismos y con Dios, y reconocer y evaluar si verdaderamente confiamos en Dios como el Señor de nuestra vida, como el protector infalible, o en realidad lo reducimos a veces
y lo recordamos solamente en ciertos momentos, y vamos allí por su ayuda cuando lo requerimos. Por lo tanto, en esta segunda sección de ¿cuándo Dios es guardián? La respuesta es en todo momento. Vamos a la tercera sección. ¿Cómo es este Dios guardián? Versículos 6 al 8. Y en esta última sección, el salmista nos da una esperanza futura en Dios. Y así continúa con la idea anterior que revisábamos, ¿cierto? De que Dios cuida en todo momento. Así leemos los versículos 6 al 8, donde se indica: de día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te cuidará, de todo mal guardará tu vida. El Señor cuidará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Nuevamente, si nos fijamos en los tiempos de los verbos, se nos presentan en futuro, ¿cierto? No te hará daño, cuidará, guardará tu vida, cuidará tu salida y tu entrada. Lo que demuestra que Dios no solamente ya actuó en el pasado, sino que sigue presente y lo seguirá por la eternidad, junto con dirigirse también hacia un tú, ¿no? Dice, el Señor te cuidará, cuidará tu salida. Por lo tanto, lo que hace el salmista es mostrarnos y recordarnos a cada uno de nosotros que Dios nos cuidará y no permitirá que se nos dañe. Entonces, ¿quiere decir que los cristianos nunca tendremos nada malo? ¿Nunca nos van a pasar cosas malas? No, porque es parte de la realidad, ¿cierto? Pero sí sabemos de que podemos enfocarnos y saber que Dios va a estar sosteniéndonos siempre, incluso en momentos donde puede que tengamos un accidente, en momentos donde veamos dificultad, tengamos carencia, en momentos donde hay un incendio, ¿no? En esos momentos también Dios está actuando y está cuidando de la vida de cada uno de nosotros. Por eso se nos muestra que Dios está preocupado durante toda la vida, en todo momento, en todo lugar, incluso por la eternidad, como cierra el Salmo. Así se destaca aún más la imagen de Dios como un padre y un refugio, porque todo padre vela porque su hijo esté bien, lo protege que no se lastime e intenta llevarlo por el mejor camino. Por eso también leímos la primera carta de Pedro, donde se nos señala en el capítulo 1, versículos 3 al 6. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo, mediante la resurrección de Jesucristo, de entre los muertos, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia que no se puede destruir, contaminar o marchitar. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe, hasta que llegue la salvación, para que se ha de revelar en los últimos tiempos. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. Al leer este pasaje, nos permite profundizar en esta última sección del Salmo 121, al mostrarnos que Dios, como Padre Celestial, nos hace nuevo en Él mediante su Hijo Jesús, para que tengamos una esperanza viva, como Él, ¿cierto?, ha predestinado para cada uno de nosotros, tal como promete en el Salmo. El Señor te cuidará, de todo mal guardará tu vida. El Señor cuidará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Además, entonces, al recibirnos como sus hijos, nos promete una herencia perfecta, indestructible, imposible de destruir, dice, ¿no? Reservada solo para aquellos que mediante la fe de Jesús, por el plan de Dios mismo, nos ha guiado a confiar en Él. Por último, en la carta de Pedro, nos recuerda que Dios protege a sus hijos hasta la restauración del mundo, lo cual es un motivo de alegría para todo cristiano, ¿verdad? Por lo tanto, nos desafía a tener una esperanza viva en medio de un mundo de conflictos bélicos, en medio de un mundo desigual, en medio de un mundo de incertidumbre, de inestabilidad.
donde no sabemos qué va a pasar, ¿cierto? Pero pareciera que el mundo está lleno de problemas. Entonces, en este contexto, ¿cierto? Jesús se muestra como nuestro reconciliador, como nuestro refugio en todo momento. Así, al mirar nuestras vidas, vemos que nos ha rescatado de nuestros peores momentos, nos guía por su camino mediante el Espíritu Santo y nos promete cuidarnos, sostenernos, renovarnos y guardarnos de todo mal por la eternidad. Por lo tanto, tenemos una esperanza en que estamos siendo cuidados por Dios. ¿Es fácil de creer o es difícil? ¿No? Tenemos este desafío. ¿Cómo vivimos esta verdad? ¿Cómo creemos esta verdad en medio de lo que vemos? ¿Verdad en el mundo? En síntesis, para ir concluyendo este sermón, el Salmo 121 es un canto que nos muestra que Dios es nuestro guardián por la eternidad. No es solo el creador del universo, ni el todopoderoso, ni el Dios trino, ni el Dios justo, sino que es quien sostiene su creación. Así, al igual que el pueblo de Israel, podemos ver en nuestra historia cómo fue cuidado en el pasado, ¿cierto? El pueblo de Israel vio cómo Dios guardó su vida, lo guió durante el exilio, durante la esclavitud. Estuvo presente, ¿cierto? También en el tiempo del Salmo, en los ritos de peregrinaje, en las fiestas que él mismo hizo, ¿verdad? Y en el futuro, para los israelitas, ¿cierto? De ese tiempo del Salmo, el futuro era Cristo, el que venció el poder del pecado y el que fue fuente de descanso también. Por lo tanto, el desafío que tenemos hoy es preguntarnos, ¿de qué manera puedo vivir esto durante esta semana? Ahora, si miramos nuestras vidas, ¿cierto? En el siglo XXI, en Valparaíso, en Playa Ancha, cada uno de nosotros podrá mirar hacia atrás y ver cómo en el pasado había algún problema que no tenía solución, que parecía eterno, que parecía que era una avalancha sobre nuestros hombros, en donde estábamos solos, no teníamos ayuda. Era lo que creíamos, ¿verdad? Pero Dios estaba obrando para bien, estaba allí, pese a que quizás no lo veíamos en el tiempo del cansancio, del agotamiento, de la incertidumbre. Hoy podemos seguir confiando y descansando en que Dios cuida nuestra vida en todas las dimensiones, en todo momento, en la alegría, en la dificultad. Él está allí guardando nuestra vida como un Padre presente, activo, preocupado. Y así también leemos en este salmo, ¿cierto? Que por la eternidad también nos acompañará, nos restaurará y nos cuidará, y nos dará esa paz anhelada por este mundo. Así entonces, cuando pensamos en todos aquellos que cuidan de los niños, de un joven, de un adulto, sean su familia o no, porque también muchas veces hay gente que decide cuidar a otros por su trabajo, que se ven presionados, que se ven agotados, que se ven cansados, ¿no? Pese a que ellos muestran un amor que han transformado en acción, en el cuidado, la preocupación y la atención. Allí vemos, ¿cierto?, en esas personas que se cansan, que se agotan, porque transmiten, ¿cierto?, que para esos momentos difíciles, tanto para el que es cuidado como para el cuidador, ¿cierto?, se viven como un tiempo eterno. Pareciera ser que no tienen salida, que vamos a vivir sufriendo, ¿no?, que vamos a vivir agotados, que nada tiene un cambio. En esos momentos, Dios nos muestra de que Él nos sostiene como sus hijos, nos cuida incluso cuando perdemos la fe. Él está atento cuando nos sentimos agobiados. Él cuida de los cuidadores, Él cuida de nosotros y de aquellos a los que cuidamos. Por eso, en todo momento podemos confiar en Dios, Creador, Todopoderoso, perfecto.
podemos tener la esperanza de que Él nos protegerá por la eternidad. Entonces, ¿a quién iremos en momentos de dificultad? Deberíamos, ¿cierto?, responder hoy al Dios y Padre amado. Concluyamos este tiempo de estudio agradeciendo a Dios por su cuidado y su protección y pidiéndole que en todas las dificultades o problemas de hoy, Él nos cuida y nos proteja, a quienes tenemos fe en Jesús como Dios y Salvador, gracias a su plan perfecto. Padre amado, te damos gracias por la posibilidad de esta mañana poder recordarnos de que en la dificultad, en el cansancio del día a día, en la tarea de cuidar, tú nos sostienes, tú nos guías, tú cuidas de tu pueblo, Señor, y te damos gracias por eso, porque nos has mostrado en tu palabra que eres un cuidador y un protector fiel, que en todo momento está allí. Te pedimos para que nos hagas recordar esto toda esta semana, para que en cansancio, en agotamiento, vayamos ante ti como el refugio perfecto, como el quien nos cuida y nos protege, y además en quien vamos a descansar por la eternidad. Te damos muchas gracias y te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.